Dios te bendiga, hermano, hermana. Te saludo con la paz del Señor. En este encuentro estaremos reflexionando sobre la Navidad, sobre la festividad de la Navidad que tiene lugar el 24 y 25 de diciembre. Estaremos hablando sobre nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios. ¿Podemos celebrar la Navidad o no podemos celebrar la Navidad? ¿Qué estamos festejando durante esta noche? ¿Cómo podemos hacerlo? Seguramente este estudio responda a muchas dudas que puedas tener. Igualmente, si les queda alguna duda, sientan que están las puertas abiertas para que ustedes puedan escribirlas, consultar y nosotros estaremos respondiendo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué hacemos los cristianos en Navidad? Es la pregunta. Yo creo que todo parte desde la base de decir, ¿realmente Jesús nació el 25 de diciembre como la costumbre nos indica? Y bueno, la respuesta claramente es que no. Hay muchos factores que indican que Cristo habría nacido en otra época del año, ¿sí? Referidos al clima, en aquel momento, a las costumbres de los pastores y demás, cosas que hemos hablado en distintos también estudios en años anteriores. Entonces, ¿está mal celebrarlo en esta fecha? ¿Está mal celebrar a Cristo en esta fecha? Bueno, hay muchas posturas teológicas diferentes que tienen diferentes ideas, pero primeramente debemos aclarar algunas cosas sobre esta fecha, ¿no? ¿Por qué el mundo elige esa fecha como si fuera el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús? Toda consideración si los cristianos deben o no celebrar la Navidad debe comenzar con una idea clara de qué pasó en esta fecha y por qué las tradiciones navideñas tienen cierta controversia, ¿sí? Hay que tener en claro que todas estas tradiciones que nosotros conocemos en realidad tienen un origen pagano, ¿sí? En la antigüedad, durante esta fecha, se celebraban las Saturnalias. Era una festividad, ¿sí?, al dios Sol. Aunque hoy en día se asuma como en la fecha del nacimiento de Cristo, la Natividad, que es una traducción más acertada, es una festividad que se celebraba siglos y siglos atrás, antes de Cristo. Entonces, si esta festividad no tiene una conexión real con Cristo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a seguir indagando de qué pasaba. El Imperio Romano en la antigüedad era muy común tener todo este tipo de festividades paganas, ya incluso en la antigüedad, en diferentes pueblos babilónicos y demás, se celebraban, ¿sí?, distintas festividades, en general todas relacionadas con el solsticio y con las cosechas, la siembra, ¿sí? Particularmente la fiesta de la Saturnalia tenía lugar en diciembre, cuando las cosechas eran recogidas por las familias y se podía disponer de tiempo, ¿sí?, para esta celebración, y se celebraba como un ciclo de vida. En realidad, al que estaban celebrando en las Saturnalias era al dios Sol, ¿sí?, al Sol invicto, al Sol del invierno. Se decía que era su nacimiento o su renacimiento. Los sacerdotes de estas costumbres y culturas paganas conmemoraban el 25 de diciembre el nacimiento de Mitra, dios de origen persa, emparentado con el culto al sol y a la luz. La figura de este dios pagano, ¿sí?, y de su culto fue llevado de un lado a otro por distintas culturas y fue siendo transformada. En el año 300, un poco más, luego del nacimiento de Cristo, o sea, después de Cristo, Constantino
en el Imperio Romano decide cristianizar la festividad pagana y volverla al cristianismo, decir que Jesús había nacido ese día. ¿Para qué? Para supuestamente santificar una fiesta pagana o cristianizar una fiesta pagana, y que de esa forma la gente que estaba acostumbrada a celebrar anteriormente esta otra festividad, por haberse vuelto al cristianismo, no dejaran de hacerlo, sino que lo hicieran igual pero con un nombre diferente. Estas celebraciones, también en honor a Saturno, el supuesto dios de las cosechas, recibían este nombre de Saturnalias y comenzaban en torno al 17 de diciembre en adelante y finalizaban alrededor del 25 de diciembre. Para captar a los fieles y a las personas que estaban cambiando de religión, deciden hacer esto de cristianizar la fiesta. Esto no pasó solamente con lo que sería la Navidad, sino que pasó con muchísimas otras fiestas, como el Día de los Santos, ¿sí? Halloween. Bueno, hay muchísimas fiestas que fueron transformadas y se les fue poniendo un nombre diferente. Entonces, el 25 de diciembre puntualmente tiene que ver o puntualmente está relacionado con el nacimiento de Jesús. No, ¿sí? Jesús no nació un 25 de diciembre y no hay nada en la Biblia que nos indique que Jesús nació en esta fecha. Pero el nacimiento de Jesucristo está narrado en la palabra del Señor como el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque aquel día, haya sido en la fecha que haya sido, nació, ¿sí?, en pañales nuestro Salvador. Vino al mundo nuestro Salvador, vio la luz nuestro Salvador. El Nuevo Testamento no nos indica nada alrededor, o sea, en referencia a la fecha. Y esto da a entender de que no es importante celebrar su nacimiento. Sí, por el contrario, nos da indicaciones más precisas sobre su muerte y resurrección, que es lo que nosotros celebramos como la Pascua, la Santa Cena, la Semana Santa. Entonces, esta pluralidad de significados y diferencias hacen que los cristianos nos preguntemos y digamos, bueno, ¿tenemos que celebrar esta festividad o no? Algunos cristianos no quieren participar porque dicen, bueno, considero que no es necesario porque Dios no dice en la Biblia la fecha y en realidad tiene un origen pagano, entonces no hay que celebrarlo. Por el otro lado, como les decía que hay distintas posturas, hay otros que dicen, bueno, mientras el mundo celebra una fiesta pagana, es una oportunidad para celebrar a Dios, entonces lo hacemos y lo celebramos. Si nosotros nos ponemos a analizar todo el contexto de la Biblia y de la festividad en sí, hay algo que Dios quiere que nosotros celebremos, que es el amor, que celebremos su luz y su presencia, y podemos hacerlo en Navidad y podemos hacerlo y debemos hacerlo cada uno de los días de nuestra vida. Hay muchos ejemplos de festividades, como les decía, paganas, que son celebradas por nosotros también, porque no se celebra particularmente la fiesta pagana, sino que nosotros le hemos dado un significado diferente con nuestros actos. Por ejemplo, en la época de la Pascua, los paganos también celebraban a Ishtar o a Esther, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones que generan esta pregunta y esta controversia de qué debemos hacer. Nosotros siempre debemos mirar y tomar nuestras decisiones con respecto a las escrituras. La polémica de si los cristianos deben celebrar o no ha estado por siglos. Y hay cristianos dedicados y sinceros de ambos lados y con razones sumamente valiosas de ambos lados. Pero analizando las dos posturas,
Primeramente vemos que algunos cristianos no celebran la Navidad por una razón lógica en contra del paganismo, las campanas, las velas, los muérdagos, las decoraciones, los árboles, por esta historia que tienen emparentada con el origen pagano. Y otros, por el contrario, se preguntan y dicen, pero usar estas cosas en el hogar ¿indican retornar al paganismo? Y la respuesta es no, ya que la adoración no depende del elemento en sí mismo, sino de la intención que nosotros le pongamos a ese elemento, el significado que uno le da a aquello. Como la palabra misma nos explica cuando nos amonesta en Éxodo a no caer en idolatría, nos enseña que el problema no es la madera o el yeso, porque se utilizan todas esas cosas para muchísimas cosas que nosotros tenemos en nuestro hogar. El problema es a ese tronco, a esa madera, a ese yeso, a esa imagen, darle un lugar que no tiene que ocupar. La idolatría se genera cuando a ese objeto nosotros, por medio de nuestra fe, le damos poder, porque los objetos en sí no oyen, no ven, no hablan, no tienen poder alguno, ¿sí? El tema es cuando nosotros ponemos nuestra intención sobre eso, nuestra fe en eso. Mientras que definitivamente la fecha de la Navidad tiene raíces paganas en muchas de sus tradiciones, el verdadero significado que nosotros le damos a la Navidad es lo importante. Lo importante es que nosotros celebramos el nacimiento del Salvador del mundo, de nuestro Salvador en Belén. Algunos dicen que las campanas son aquellas que anuncian las buenas nuevas de nuestro Señor, y que las velas se encienden para recordar que Cristo es la luz del mundo, como dice en Juan 1, del 4 al 9. Que la estrella es aquella que guió en Belén a los magos, y que los regalos que se intercambian son los obsequios que conmemoran aquel regalo que los magos le hicieron a Jesús, y el más grande regalo que Dios le dio a la humanidad, la salvación, su Hijo. De esta forma se daría vuelta a esa celebración pagana, utilizándola como una oportunidad para anunciar el amor de Cristo. Hay cristianos que prefieren ignorar esta fecha y no celebrarla y no recordarla como el nacimiento de Cristo. Pero, ¿qué sucede si nosotros hacemos eso? El 25 de diciembre, como les digo, no es la fecha en que Cristo nació, pero en el mundo entero mucha gente la celebra. Mucha gente pone una intención, pone fe en algo. Muchos de ellos creyendo en y recordando esta idea: Cristo nació, Cristo vino al mundo, existe. Y otros celebrándola con esa idea pagana, con las mentiras que también fueron inculcadas con respecto a la Navidad, con personajes fantásticos que vinieron a ponerse en un lugar más importante que el de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en frente a estas dos situaciones tan distintas? Yo creo que si nosotros también ignoramos esta festividad y no la celebramos recordando a Cristo, solamente estamos dejando a los que la celebran haciendo el mal o rememorando las costumbres paganas, o pensando en que estos personajes fantásticos de los que todos sabemos, que hablamos, tienen un lugar importante. Entonces le estaríamos dejando la cancha libre, ¿sí?, al enemigo. Es verdad que la Biblia no nos dice cuándo nació Cristo, y es verdad que la Biblia no nos instruye a celebrarla. La Navidad de ninguna manera es un
parte de la doctrina, ¿sí? No es una celebración que nosotros debamos hacer, no es algo en lo que estemos obligados a participar, ¿sí? Como si, por ejemplo, es la Santa Cena para nosotros, es, es algo que está instituido, ¿sí? O el bautismo. En cambio, la Navidad no está instituida como una celebración, como una fecha. Pero esto, ¿hace que esté mal celebrarla? No. Porque nosotros todos los días de nuestra vida debemos celebrar a Cristo, debemos recordar a Cristo. Y también, no solamente nosotros, sino también tenemos la responsabilidad de decirle al mundo entero que Cristo nació, a decirle a todas esas personas que son ateas, decirles, ¿sabes por qué hoy estamos acá? ¿Sabes por qué esos regalos están ahí? ¿O sabes por qué la familia hoy se reunió? Se reunió porque Jesús nació. Y no sé qué día nació, pero tengo la certeza de que Él vino, y vino por vos, y vino por mí, y vino a salvarnos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, algunos cristianos piensan que, puesto que el mundo celebra la Navidad, los cristianos no deberíamos hacerlo, pero este mismo argumento también es usado por falsas religiones que niegan totalmente a Cristo y aprovechan situaciones como estas para negar prácticamente su existencia o su deidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no la celebran y niegan la deidad de Cristo y lo toman como un simple humano más. Aquellos cristianos que sí celebran la Navidad tienden a ver en ello la oportunidad de proclamar a Cristo como la razón de la celebración entre las naciones. Si nosotros nos ponemos a pensar, es un evento único en el que incluso personas que dicen no creer en Él están ahí. Y eso también prueba de lo real y de lo veraz de su nacimiento, de esa situación, ese momento histórico que tan discutido fue y que tanta gente quiere negar. Y es innegable que Cristo vino, que Cristo estuvo y que Cristo vino por amor a nosotros. Celebrar la Navidad o no es una decisión personal. Es parte del libre albedrío, de la libre elección que Dios te dio a vos y que me dio a mí. Podés elegir celebrarla o podés elegir no celebrarla. Pero la pregunta, yo creo, no es en sí si celebramos o no la Navidad. La pregunta es cómo celebramos la Navidad. La pregunta es ¿qué hacemos en ese día? ¿Y qué hacemos en nuestros días en general? Como en todo, debemos pedir sabiduría a aquel que la otorga libremente para quien la busca, como dice Santiago 1:5, y aceptarnos los unos a los otros con gracia y con amor, independientemente de qué decida cada uno. Hay un pasaje, Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, que quiero compartir con ustedes, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Y en 1 Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. En Colosenses, la palabra del Señor nos dice: todo lo que hagas, sea lo que sea que hagas, hacelo por y para Él. Cuando te levantás a la mañana, levántate por Él y dale gracias a Él. Cuando decidís darle un regalo a quienes amás, hacelo también con amor y hacelo por Dios. Que eso que regalamos o eso que damos no sea simplemente algo, simplemente un objeto, sino que sea un mensaje también de parte de Dios. Dice que nosotros servimos a Cristo en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, de alguna manera lo estamos sirviendo, porque somos siervos de Él. Y todo lo que hacemos debe testificar de su amor y debe testificar de su presencia. Y qué día más oportuno y qué día más importante para celebrar de su presencia y celebrar de su amor y recordarle incluso a aquellos que no creen que Dios existe, que Cristo existe y que los ama y que vino a la tierra por amor justamente. Yo creo que el día más oportuno es ese. Hay gente que no acepta
la concepción y nacimiento virginal de Cristo. Hay religiones como el Islam, el budismo, el hinduismo, sectas como los Testigos de Jehová, como yo les decía, grupos cristianos americanos como Church of God, Iglesia de Cristo, los Adventistas del Séptimo Día, la Iglesia Apostólica, muchos más que niegan directamente la Navidad por identificarse con símbolos paganos o mundanos o católicos. Pero y es real, como les digo, es real y lo hemos enseñado en muchas oportunidades, que muchos de esos símbolos han sido utilizados a lo largo de la historia para adorar al mal, ¿sí? O con un fin pagano. Pero el verdadero significado de la Navidad, desde que Cristo nació en nuestros corazones, desde que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es Él. Y es nuestra responsabilidad, si se quiere, recordarle a todos eso. Es verdad que la fecha no es la fecha real. Es real que muchos de los objetos que están en torno a la Navidad son paganos o fueron utilizados con un origen pagano. Pero la Biblia nos enseña a tomar lo bueno y desechar lo malo. Y eso depende también de nosotros. Tomar lo bueno, tomar la oportunidad y aprovechar eso. ¿Para qué? Para decir, como dice en Lucas capítulo 2, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para decirle, venid fieles todos y adoremos. Aprovechemos la ocasión para predicar a Cristo, para predicar que Él vino al mundo, que Él nació en el mundo para morir por los pecados de la humanidad y que solo Él puede salvarnos. Como dice en Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso tenemos que hacer, utilizar esa fecha para proclamar de Cristo. Entonces, los cristianos debemos celebrar la Navidad, es una elección personal. Vos podés elegir si celebrarla o no. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo instituye como una obligación. La pregunta no debería ser si podemos celebrarla. La pregunta sería ¿cómo podemos celebrarla? Porque lo importante es que en nuestra celebración no haya paganidad. ¿Cómo celebramos la Navidad? Bueno, primero empecemos por no mentirle a los chicos. ¿Cómo nosotros enseñamos de verdad y de amor si basamos la ilusión en una mentira? Los niños tienen que tener la ilusión de ver a Cristo en sus vidas. Los niños tienen que tener la ilusión de conocer algún día el cielo, sus ángeles. Los niños tienen que tener la ilusión y la alegría de saber que cuando oran, Dios los escucha. Tienen que tener la ilusión de saber que el amor de Dios está para ellos. Tienen que tener la ilusión de mirar al cielo y saber que todas esas estrellas fueron puestas ahí para que alumbren nuestra noche y poder disfrutar de eso. Tienen que tener la ilusión de ver aquella estrella de Belén. Tienen que tener la ilusión de recibir la luz de Dios en sus corazones. ¿Y por qué uso esta palabra ilusión? Porque mucha gente justifica las mentiras en torno a la Navidad con no quiero sacarle la ilusión. Y la ilusión no debe basarse en una mentira. No debemos darle lugar a la ira, no debemos darle lugar a la angustia, no debemos darle lugar a la vanidad, no debemos darle lugar a la mezquindad, a la soberbia. Imaginen que estamos yendo al cumpleaños de alguien, que estamos celebrando el cumpleaños de alguien, y ese alguien no es cualquier alguien, es el más importante. ¿Cómo vas a celebrarlo? Vas a celebrarlo con lo que a esa persona le gusta. Y a Cristo, si hay algo que no le gusta, es todo esto que nombrábamos recién: la ira, la vanidad, la mentira, la mezquindad, la soberbia, la avaricia.
la gula, no dar lugar a las adicciones, no dar lugar a la gula, no dar lugar al alcoholismo, que no utilizar la fecha del nacimiento o la celebración del nacimiento de Cristo para ser una excusa para alcoholizarse o para deprimirse o para enojarse, para discutir. No darle un significado pagano a los objetos. ¿Cómo es esto? Nosotros, por ejemplo, podemos tener árboles y es más, los árboles son un invento de Dios hermoso porque nos ayudan al oxígeno, ¿sí? Que nosotros necesitamos recibir. Y porque en un tiempo los paganos le dieron un significado malo a los pinos, nosotros no tenemos que salir a cortar todos los pinos y quemarlos porque fueron utilizados como un objeto pagano alguna vez. Nosotros simplemente no tenemos que utilizar ese objeto como algo pagano para enroscar una mentira en torno a eso. ¿Podemos decorar nuestra casa en Navidad? Sí podemos. Podemos decorar nuestra casa en Navidad, pero no tenemos que a los objetos que usamos para decorar darles un tinte pagano. O sea, hay un montón de tradiciones como el muérdago o objetos que esto lo tengo que poner acá para la suerte o que esto hay que ponerlo así para curar el mal de ojo o cosas de ese estilo que se crean en Navidad y que son inventos del diablo para meterse en tu casa. Vos podés usar objetos, podés decorar tu casa. A Dios le encanta el estar, el que el lugar esté hermoseado y embellecer, pero todo tiene que ser por y para Él, ¿sí? No debe ser ni para los hombres, ni por vanidad, ni por mezquindad, ni para hacer que otros se sientan mal que no pueden tener, ni para buscar sortilegios, ni como amuletos, ¿sí? Ni dándole ningún significado pagano, ni utilizar a esos objetos para mentiras, ni adorar a las imágenes, obviamente, ni encender las velas por los muertos o por las personas que ya no están. Podemos usar objetos, pero no debemos darle un tinte pagano a ninguno de ellos. ¿Cómo celebramos la Navidad? Bueno, no haciendo todas estas cosas, y sí podemos hacer otras cosas. Contar la verdad, utilizar esa noche para narrar la bella historia que aconteció en Belén y que nos trajo a nuestro Salvador en pañales. Contarle a los pequeños y también a los grandes para recordar la historia e imaginar cómo fue aquel momento, todo eso que pasaron. Recordar esa historia de amor tan bella que Dios nos trae, el amor de Dios hacia la humanidad, el amor y el cuidado también de José con María, el acompañamiento que nos recuerda lo importante que es esperar en Dios, a la persona correcta, a la persona que Dios pone para nosotros, como Dios le habla a los dos y nos muestra lo importante del matrimonio fundamentado en Dios, esa historia de amor hermoso, de esa compañía hermosa, aquel momento de humildad tan grande que vio la humanidad cuando Cristo, el Salvador, el Rey de Reyes, nació en un pesebre. Imaginar aquel lugar, utilizar ese momento para eso, para recordar a nuestro Señor y para predicar de Él. Utilizar esa noche, ese momento en el que se hacen las 12, para dar gracias, para tomarnos unas palabras cada uno de nosotros, de los que estén ahí, y darle gracias a Dios por todo, por cada cosa, por cada persona que está, por todo lo que nos da. Debemos usar esa noche como un motivo para compartir, para brindar consuelo, compartir con el que no tiene, no mostrarle lo que yo tengo y lo que él no puede tener, sino compartir, dar la acción de gracias.
brindar consuelo al alma que está triste. Muchas veces pasa, los espíritus de mal, de angustia, de depresión, de tristeza, trabajan y en los recuerdos de las personas para hacerlas sentir mal, para hacerlas poner tristes por los que no están, por los que se fueron, por los que podrían estar y decidieron no estar, por los que van por un mal camino, por un montón de cosas. Entonces, utilizar ese día para brindar amor, para brindar contención, para dar de lo que nosotros tenemos y otros no. Celebrar en amor, celebrar en paz, en familia, en unidad. Que nuestro principal invitado sea el agasajado. Que nuestro principal invitado, el que se siente en la mesa, al que realmente celebremos, sea Él, sea Cristo. Como dice las escrituras, Él golpea nuestra puerta y si nosotros abrimos, dice que Él entra y se sienta a comer con nosotros. Démosle ese lugar para que se siente en nuestra mesa, para que esté con nosotros, no poniendo un plato físico como hacen algunas personas, dándole el lugar en nuestro corazón, que es donde Él quiere morar, en nuestra conversación, que nuestra conversación no sea de lo malo que pasó en el año, o de las peleas que tiene uno con el otro, o del vecino, si lo que puso o no puso, o de lo que quería tener y no pude, sino que sea de Él, que sea de dar gracias por todo lo que Él nos dio, por todo lo que Él hizo, que sea una oportunidad para dar de la luz de Cristo a nuestros amigos y familiares. Seguramente tenés algún amigo o algún familiar que se va a sentar en tu mesa y que tal vez no tiene a Cristo en su corazón. Y eso sea una oportunidad hermosa para brindarle eso que vos tenés y él no. Dar un buen testimonio. Que todos vean que se puede divertirse sanamente, que se puede estar feliz sanamente sin necesidad de alcoholizarse o no importar el resto de las personas o de los animales. Enseñarle a los chicos que en lugar de usar pirotecnia que hace ruido, que molesta a las personas con autismo, que les hace mal y los hace incluso entrar en crisis, que a los animales los hace sufrir muchísimo. Recordarles que Cristo nos puso a nosotros para sojuzgar la tierra, para cuidar de los animales. En vez de hacer eso, divertirnos de otra manera, encontrar otra forma de hacerlo. La pirotecnia en realidad fue creada para adorar a dioses paganos y principalmente cierto tipo de pirotecnia que ni siquiera es que hace luces, sino que en realidad lo único que genera es ruido y ese ruido es dañino a otros. Seamos solidarios. La Navidad es una oportunidad para que el mundo entero alabe, para que el mundo dé gracias por su nacimiento, por su llegada a nuestro mundo, para traer luz y salvación. Nosotros somos los encargados de proclamarlo, para que el mundo no celebre la mentira, no espere la llegada de ese que baja por la chimenea supuestamente, sino que espere la llegada de Cristo, que le busque a Cristo, no celebrando la mentira, sino por el contrario, la verdad. Que no se olvide nadie del verdadero significado de esa fecha. Que este año el mundo entero celebre la luz. Ha sido un año muy difícil el que hemos vivido. Una pandemia ha estremecido al mundo y necesitamos haber aprendido algo de todo esto. Ayudemos a las personas a poder encontrarse con Cristo. Ayudemos a cuidarnos. Es un año en el que el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado, nos ha expresado de la necesidad que nosotros tenemos de aprender a valorar todo lo que veníamos viviendo y no estábamos valorando. Aprovechemos esa noche para clamar a Dios, para mirar al cielo y decirle: Señor, que tu luz recorra cada lugar. Puede ser que a raíz de la pandemia no todas las familias puedan estar juntas y reunidas. Respetemos el protocolo, respetemos los cuidados, no dejemos de higienizarnos bien las manos, de utilizar la distancia social, de ventilar los ambientes, de cuidar cada detalle para que podamos seguir todos reunidos y para que pronto podamos estar en el templo también celebrando a Cristo. Si tienen dudas,
o preguntas pueden estar dejándolas escritas y las estaré respondiendo. No me quise detener en el significado pagano de cada elemento porque ya lo hemos enseñado otros años y yo creo que en general ya cada uno sabe qué puede poner o qué no, o qué puede hacer y qué no, pero en lo que más me quería centrar es en el significado que podemos darle a esta fecha. ¿Es obligatorio celebrarlo? ¿Está instituido en la Biblia? ¿Es parte de las fiestas santas? No. ¿Podemos celebrarlo? Sí. Lo importante es cómo lo hagamos. Utilicémoslo para bien. Todo lo que hagamos, hagámoslo por y para Él. Dios te bendiga y te saludo con la paz del Señor.